están? Muy buen día, los saludo con mucho gusto. Soy la psicóloga Livier Tamayo, deseándoles que tengan un excelente día. El día de hoy me atreví a hacer un video para comentar un poquito sobre las dudas que suelen tener las personas con respecto a los psicólogos. ¿Cuáles son los mitos y las realidades del psicólogo y cómo puedo escoger o cómo saber con qué psicólogo acudir? Empezamos con un mito muy común. Las personas normalmente tenían la idea de decir que los psicólogos son para locos. Yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, yo no voy al psicólogo porque yo no puedo, no lo necesito, porque yo puedo salir adelante solo. Y déjenme decirles que no necesariamente se puede salir solo sin ayuda de ningún profesional. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros la manera en cómo vamos a afrontar la vida es de acuerdo a toda la información que nosotros tengamos en nuestra vida, como haya sido nuestros padres, cómo haya sido las vivencias que nos marcaron, y también hay situaciones más allá de nuestros padres, hay información transgeneracional. Entonces, nosotros solos no nos vamos a poder dar cuenta de esta información o de estas situaciones porque nuestro inconsciente nos tiene programados para protegernos de mucha información o porque simple y sencillamente no tenemos la capacidad de darnos cuenta porque está muy adentro. Entonces, es necesario que nosotros encontremos como una alternativa para poder sanarnos y acudir a un profesional. Y esto no significa que estemos locos, esto significa que las personas que quieren sanar, aprender y superar obstáculos, traumas o momentos difíciles de la vida nos pueda apoyar. Solamente estas personas que están comprometidos consigo mismos o que quieren encontrar la manera de ser mejor cada día, de superar, de tener relaciones diferentes o de dejar de tener el mismo tipo de relaciones, es la única manera en la cual nosotros lo podemos conseguir, es a través de una ayuda. Incluso los psicólogos también necesitamos nosotros estar a terapia constantemente por bien de nosotros, por profesionalismo y para poder hacer mejor nuestra tarea como terapeuta y como acompañantes hacia con ustedes. De hecho, nosotros debemos de ir y debemos de hacerlo continuo, así como acudimos normalmente al nutriólogo, al psicólogo, al dentista. Si tenemos alguna situación que nos ha estado molestando, que nos ha estado haciendo ruido, entonces buscamos la manera de acudir con el psicólogo. Quedamos que el psicólogo es para personas sanas, para personas que quieren aprender herramientas de vida y que quieren solucionar algunos conflictos que no se puede hacer por sí mismos y no se puede hacer nada más por la iniciativa o nada más por lo que yo quiera. Si yo leo un libro de autoayuda, nada más voy a poder identificar lo que mi consciente me permite identificar. Nada más voy a estar revisando lo que yo crea, pero lo que está atrapado en el inconsciente y de lo que yo no me doy cuenta, que es lo que está haciendo que repita una y otra vez los patrones, eso no lo voy a poder observar yo. ¿Sí? Acuérdense que nuestro inconsciente nos cuida o nos protege de muchas situaciones que él considera que nos ponen en peligro o es como si tuviéramos una venda. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de ver más allá. ¿Sí? Para eso es que nosotros tenemos que acudir con un profesional. ¿Sí? Entonces quedamos que el mito es que los psicólogos es para locos. No, es para las personas que quieren aprender de sí mismos y superarse. Otro de los mitos es que los psicólogos damos consejos. Algunas personas es, ¿y usted qué me aconseja? Y voy a hablarle a un psicólogo para ver qué me aconseja. O fui con un psicólogo pero no me aconsejó nada. Nosotros no damos consejos porque entonces pasaríamos a ser lo mismo que queremos quitar o que queremos erradicar. Pasaremos a dejar mi información y mi manera de ver la vida y yo le estaré dando una indicación a la persona para que él haga lo que yo considero justo. Y desde un inicio ese no es un principio terapéutico, porque un principio terapéutico es que cada quien decida de acuerdo a sus aprendizajes, sus experiencias y sus convicciones qué es lo que debe de hacer. Entonces no somos consejeros, es lo que nos diferencia de ir a platicar con nuestra amiga, con nuestro amigo
o de ir con algún consejero matrimonial o con alguna otra persona que nos diga, haz esto, déjalo, divórciate, cásate. Eso no es terapéutico. ¿Por qué? Porque te estoy hablando desde mi información. Es lo que yo creo que deberías de hacer tú. Y eso no es auténticamente tuyo. Entonces, es por eso que nosotros los psicólogos no damos consejos, ¿sí? Entonces, este es otro mito más. Otro mito que he escuchado mucho es el de que no sirven los psicólogos, porque yo fui cuando era niño a un psicólogo y no sirven. De hecho, ese psicólogo me dijo cosas, me maltrató o me pueden contar alguna situación complicada o desagradable que hubieran tenido de acuerdo con esa experiencia. Y entonces ellos argumentan, no sirven, fui y no pasó nada, fui 2 veces y no arreglé mi problema. Bien, esto también es un mito, porque los psicólogos, los procesos terapéuticos con un psicólogo no se traducen solamente en un día y tampoco se pueden traducir solamente con una persona. Les voy a dar un ejemplo, voy a hacer como una analogía. Es como si yo fuera con un médico y entonces cuando yo acudo no hay química con el médico o no es una persona como muy comprometida con su formación o simplemente no me cae y yo digo, todos los médicos son iguales, entonces los médicos no sirven. Y si yo me enfermo y me preguntan, ¿por qué no vas al médico? No, es que no sirven, porque yo ya fui y me dijeron y me pasó una situación desagradable, ¿sí? Entonces, es una falsa, he escuchado muchas veces este tema en decir, no sirven porque yo ya fui y no me curó y no me dijo qué hacer y no hice nada y no pasó nada. Esto es un proceso y es lo que la gente debe de comenzar a darse cuenta. El acudir a la consulta no es nada más yo ya vine y como yo ya vine, ya te conté cuáles son las cosas que me aquejan, entonces tú ya dime qué hacer y yo ya arreglo mi vida. Absolutamente no. Es un proceso. Te voy a dar otro ejemplo. Es como si tú tuvieses 25 kilos de sobrepeso o 20 o 10 kilos de sobrepeso y entonces tú decides ir con el nutriólogo y tú dices, yo ya fui con el nutriólogo y no funcionó porque yo no bajé de peso. Y resulta de que no bajaste de peso porque no hiciste la dieta. Pero tú esperabas que solamente con estar acudiendo con el psicólogo y seguir comiendo como comes y seguir teniendo los mismos hábitos de siempre, tú esperabas bajar de peso. ¿Cómo puedes bajar de peso? Bueno, generar hábitos saludables, hacer un cambio en tus alimentaciones y estar haciendo tus dietas constantemente y también estar acudiendo con seguimientos cada determinado tiempo para que el nutriólogo te comience a cambiar la dieta de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a lo que quieres bajar. Entonces, las situaciones emocionales no son express. Si las situaciones físicas llevan un proceso, ¿por qué la gente piensa o por qué deberíamos de creer que una depresión o que una situación emocional debería de curarse rápido? Nada más con ir 1 o 2 veces. Y las personas tienen esa idea. Entonces, si lo hacemos desde este ejemplo que les acabo de dar, desde esta analogía, podríamos traducir que si ustedes tienen ciertos kilos de sobrepeso, desde el aspecto emocional, entonces, ¿cómo hemos de esperar que se nos quite única y exclusivamente por acudir, sin estar generando un nivel de conciencia? Y justamente de aquí nos vamos a ir a otro punto en donde yo he visto que es muy común. Cuando dicen, disculpe psicóloga, ¿me puede hacer una cita para mi marido? O me puede hacer una cita para mi hijo, o me puede hacer una cita para mi esposa. En lo personal, yo no hago citas para alguien más. Yo les digo, dile a tu familiar que se comunique conmigo y con todo gusto yo lo atiendo. Porque muchas veces quieren llevar al psicólogo a cualquier persona que conozcan, pero ellos no están de acuerdo. A lo mejor ellos creen que no tienen ningún problema o ellos creen que los psicólogos son para locos. Entonces no están de acuerdo con eso y eso no funciona. Es como
llevar a fuerzas al esposo, al nutriólogo, para que el nutriólogo le dé una dieta. Y se la puede dar, lo puede medir, lo puede pesar. Pero saliendo de ahí es un convencimiento personal y un querer bajar de peso para que entonces esa persona esté haciendo su dieta, se esté cuidando y esté atendiendo las recomendaciones del nutriólogo. Con el psicólogo es exactamente igual. Muchas veces creemos o queremos llevar a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestro hijo, porque nosotros decimos, lo que pasa es que él hace esto y quiero que vaya. Pero si nosotros le preguntamos a esa persona, él no sabe o no identifica que sea un problema y no quiere cambiar. Entonces, simple y sencillamente, no se puede querer hacer o querer implementar un aprendizaje o un proceso en otra persona. Solamente me toca a mí acudir al psicólogo para poder solucionar o sobrellevar esa situación. ¿Sí? Entonces, otro de los mitos es que cualquiera puede ser terapeuta. Híjole, ahorita es como muy común que estemos trabajando mucho por redes sociales y que cualquier persona ya se diga terapeuta o ya quiera dar consultas. Tengan mucho cuidado. Para ser un psicólogo se requieren de 4 a 5 años de trabajo, de aprendizaje, de formación. También se requiere un año de trabajo social y se requiere estar titulado sí o sí. Y todavía con esto nosotros requerimos de entrenarnos como psicoterapeutas, porque no es lo mismo. Necesitamos entrenarnos en nuestra reacción, necesitamos entrenar en demasiadas detalles que pueden propiciar que el paciente tenga una mayor avance en su proceso. Porque entonces, si yo lo único que voy a hacer es estarle diciendo qué hacer o qué no hacer, ¿qué me está diferenciando a mí como psicólogo de la información o de lo que hicieron otras personas para con él? Es decir, si una persona viene conmigo a consulta y viene porque ha estado muy manipulado por su madre, esto es un ejemplo, y entonces viene porque tiene conflicto ya con esta situación y ya entonces le comienzo a decir, no, pues tú salte de tu casa, no, pues tú haz esto, no, pues tú dale esto. Eso no me está diferenciando en absoluto de lo que hace la madre para esta persona. Entonces, eso no es nada terapéutico, ¿me explico? Eso es lo que nosotros le podríamos decir a un amigo, le podríamos decir a una amiga, salte, sube, pero eso no es una terapia y necesitamos nosotros tener un control de muchos elementos para poder propiciar y generar un ambiente que favorezca el proceso personal de las personas. Entonces, no cualquiera puede ser un terapeuta. Me he encontrado que hay no sé, arquitectos, ingenieros dando consultas, tengan mucho cuidado. De hecho, en un momento más les voy a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan conseguir un psicólogo o un terapeuta. Entonces, el mito es que cualquiera puede ser terapeuta. No damos consejos, consejos lo da cualquier persona, pero un terapeuta, como terapeuta, no damos consejos, ¿va? Ahí está otro mito. La clásica de que los van a acostar en un diván. Son ideas de ya me vas a acostar en un diván. Y otra de las cosas es, ya me estás psicoanalizando. Cuando conocen a un psicólogo y mucho gusto, soy Livierta Mayo. ¿Y a qué te dedicas? Soy psicóloga. Ya me vas a empezar a psicoanalizar. No, señores, es lo mismo que si usted es médico, no está consultando a cualquier persona que conoce en la calle, o si usted es arquitecto, no está haciendo medidas o dando alguna opinión con respecto a todas las fincas que se encuentran por la calle. Entonces, no nos la pasamos psicoanalizando a las personas, es un trabajo y cobramos para ello, es nuestro trabajo, entonces no estamos haciéndolo todo el tiempo, descuiden, despreocúpense. La idea del clásico estar acostado en un diván no es
la regla general. Eso es un tanto característico de los psicoanalistas y últimamente ya ni siquiera ellos lo están trabajando tanto así. Entonces, eso también es un mito. ¿Cómo puede ser? En una sala, puede ser en un espacio tranquilo, cómodo, puede ser incluso en el piso con colchones, puede ser en algún área verde, puede ser en algún consultorio, pero difícilmente o pocas veces realmente parece un consultorio médico. Es más bien como algo que pueda propiciar la confianza, una charla, una sala. Entonces, eso del diván queda como más en la ideología o en la información que nosotros tuvimos de Freud, ¿sí? Que es de los figuras que más conocen o más populares dentro de la psicología, o al menos dentro de los que no son psicólogos, ¿sí? Otro mito es que la terapia dura toda la vida. No debería durar toda la vida, pero tampoco debería de ser una sola vez la que acudimos. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio. Son procesos que pueden determinar un tiempo en particular. Todo depende del conflicto de la persona y del grado de aceptación y de si quiere renunciar o no quiere renunciar antes. Entonces, un proceso es un proceso. Volvemos al ejemplo. Si quieres bajar 20 kilos, ¿en cuánto tiempo crees que los vas a bajar? ¿En una semana? ¿En una? ¿En dos o en tres? Claro que no. Necesitas bajarlo por periodos durante algunos meses, ¿sí? Entonces, no dura toda la vida. Sin embargo, es que yo ya fui al psicólogo cuando tenía 15 años, entonces ¿ya para qué voy? Pues sí, pero después de esos 15 años tú ya tuviste muchas situaciones, a lo mejor pérdidas de familiares que no superaste, a lo mejor conflictos con tus relaciones interpersonales, a lo mejor conflictos con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, y estamos en constante cambio. Entonces yo puedo acudir al psicólogo, durar ahí 6 meses, un año, 8 meses o el tiempo que sea necesario, salir de ahí porque mi trabajo, mi objetivo a tratar ya se cumplió, y después al año, 2 años, 5 años, resulta de que tengo una ruptura amorosa que me deja muy mal y que no sé cómo manejarla, o estoy en una relación a la que ahorita le llaman tóxica, y qué debo de hacer, y vuelvo nuevamente con el psicólogo. Cada cuando van con el dentista, cada cuando van con el médico, cada cuando van con el nutriólogo. Si se fijan, nosotros somos muy parecido a este tipo de profesionales porque, pues sí, ya fui con el dentista hace mucho, ya para qué voy, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que estar yendo por limpiezas, por prevención, por cuidados o por alguna afección. Lo mismo que un médico, que un nutriólogo, y de la misma manera deberíamos de ser nosotros los psicólogos. Bien, todos los psicólogos son iguales. No somos iguales, acuérdense, así como existen médicos que son muy acertados, muy buenos para lo que hacen, y hay otros que no son tan buenos, o a veces no tiene que ver tanto con la calidad de la persona, tiene que ver conmigo. Si el médico me cae mal, si es como un médico así un poco extraño, risueño, lo toma todo a broma y yo tengo conflicto con eso, pues no me va a caer bien y ya no voy a querer ir. Si es un abogado, si es cualquier otro tipo de profesional, hay de todo. Hay personas comprometidas con su trabajo, hay personas que no son tan acertadas, y también hay gente que no son éticos. Entonces, no todos somos iguales y deben de identificar que nosotros tenemos también la capacidad, o es decir, ustedes tienen la capacidad de seleccionar cuál es la persona con la cual deben de trabajar. Me tengo que sentir cómoda con mi psicólogo o con mi psicóloga, muy cómoda o cómodo. Cuando yo llegue y me sienta raro, ahí no es. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un proceso en donde simbólicamente me voy a poner al descubierto y me voy a abrir, pero si yo no tengo esa confianza, ahí no es. Necesitamos cambiar de terapeuta para encontrar uno que realmente me sienta cómodo y que se pueda dar estas pautas necesarias para comenzar un proceso adecuado en la psicología. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si no nos cae bien el psicólogo, e incluso me he dado cuenta que si no se parece a mi mamá, a mi papá, o si no se parece a la que me bajó el marido,
o si no se parece al ex marido o al exnovio, eso tiene mucho que ver, porque entonces inmediatamente cuando nosotros llegamos y tenemos enfrente a esta persona que nos recuerda a otra, ya tenemos una información que nos va a decir, no, ahí no, tranquilos, ¿sí? Entonces es momento de buscar otras opciones. Bien, ¿cuáles son cómo busco un psicólogo? Ok, quiero un psicólogo, ¿cómo le hago? Existen varias corrientes en la psicología. Existen algunas corrientes. ¿Qué significa esto? Significa que los psicólogos nos adiestramos en alguna corriente para poder identificar cuál es el objetivo de su problema, o, es decir, cómo abordar el problema o el motivo de consulta desde diferentes perspectivas, ¿sí? Hay algunas que para algunos términos, para algunos serán eh, familiares. Por ejemplo, existe el psicoanálisis, que es como el más popular por Freud. Existe la Gestalt, existe el sistémico, existe el cognitivo-conductual, y es importante que ustedes, y existen algunas otras más, pero estas son como las más comunes, es importante que ustedes investiguen cuál es la corriente o que se sientan cómodos con la corriente que ellos están manejando. A lo mejor ustedes no van a saber tanto de qué habla, pero simple y sencillamente es por información. Si yo acudo con un psicólogo y después me entero que es sistémico, pero no me late tanto, entonces hay que tratar de buscar otro psicólogo que maneje una corriente diferente. O si yo mi trabajo es mucho en relación a mi familia o en relación a lo que está pasando en mi casa, pues a lo mejor sería conveniente utilizar un sistémico o alguien que esté trabajando constelaciones familiares. Para eso pueden preguntarlos a nuestros psicólogos, a cualquiera de los psicólogos pueden preguntar con toda confianza cuál es lo que recomiendan, pero yo siento que la mejor manera de poder encontrar un psicólogo es probándolo, porque si a mí me funciona un psicólogo, puede ser que a ti no, o que a ti no, porque no te caiga bien, porque algo de esa persona como que no te late, y entonces, pues aunque sea la más grande eminencia en psicología, puede ser que para mí no sea el indicado. Entonces es como ir a decir, pues a mí me recomendaron ese médico que es buenísimo, pero yo fui y la verdad no me cayó bien o no me sirvió. Es exactamente igual. Necesitamos comprobarlo por nosotros mismos, ¿sí? Hay algo que tenemos que asegurarnos, que sea una persona profesional, que sea una persona que esté realmente certificada en lo que dice, que sea un psicólogo titulado, y la psicología es nada más el preámbulo para prepararnos para dar consulta, porque después de eso tenemos que seguirnos formando constantemente en mil temas y en mil maneras para poder nosotros llevar la terapia y para poderlos ayudar en herramientas terapéuticas. Y bueno, los psicólogos de repente, bueno, al menos yo, su servidora, sí soy una persona que está constantemente buscando nuevas formaciones y que está constantemente buscando cómo aprender situaciones nuevas, cosas nuevas para mis pacientes y para que tengan una verdadera, que sean muy buenos, pues, que sea realmente buena toda esta terapia, que vaya yo a ayudar, y a veces aprendemos técnicas nuevas. Eso es importante, que sea un profesional titulado, psicólogo. La psicología es el primer paso, y para que también esté avalado por toda la información y todo lo que él está diciendo que dice y que sabe hacer. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado con otros que son pseudoterapeutas. Ya ahorita muchos se llaman terapeutas o se hacen llamar terapeutas, pero son licenciados en no sé qué otra cosa, y a veces ni siquiera son licenciados en nada. ¿Qué pasa? Siento que a veces son personas que estaban en un hoyo, que estaban en el piso, y que encuentran una manera de salir de ahí y creen que han encontrado como la llave maestra, o que han encontrado como la respuesta adecuada a cómo salir de los problemas. Creen que se encontraron con una situación o un tesoro que tienen que estar compartiendo. Y eso está muy bien, pero que lo estén compartiendo desde llamarse psicoterapeutas, eso está muy mal. Les voy a explicar por qué.
Cualquiera es muy bueno en estarnos diciendo qué es lo que tenemos mal. Cualquiera es muy bueno en tronarnos. ¿Qué significa tronarnos? En que nosotros nos den en donde nos duele y entonces nos puedan abrir como la caja de Pandora, en donde nos den las palabras exactas o las situaciones exactas que a nosotros nos desencadenan toda esta serie de situaciones frustrantes y todo este dolor que teníamos por dentro. Y a lo mejor caemos en llanto y montamos en catarsis y nos dan justamente en donde tenían que darnos. Y después que sucede eso, no saben qué hacer, no saben cómo contener a los pacientes o simple y sencillamente les comentan cuál es la situación que tienes que trabajar, pero no saben cómo trabajarla. Ustedes saben, o si no lo saben, yo me he especializado en lo que es descodificación, es la descodificación biológica de las enfermedades y me he dado cuenta que muchas personas lo pueden llevar a cabo y sí, pueden hacerlo, pueden a lo mejor encontrar la relación de la enfermedad con la situación emocional, pero cómo lo soluciones es ahí en donde se requiere una situación, o mejor dicho, una preparación para que yo lo pueda conseguir. Porque he tenido pacientes en donde acudieron a algunas consultas y les decían simple y sencillamente que tenían que trabajar en la valorización, ¿no? Que todo el problema era ocasionado por la desvalorización que existía en esa persona. Y ya. ¿Y qué más? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago? Ya sé que debo de hacerlo. Es como una persona que es alcohólica y que sabe que debe de dejar el alcohol, pero no sabe cómo hacerlo. Y es que tienes que dejarlo y tienes que dejarlo. O tienes que alimentarte bien para bajar de peso. Tienes que hacerlo. Sí, ya lo sé. Pero no sé cómo empezar. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer y tener un aprendizaje, una conciencia para generar un cambio y eso es un proceso. Entonces, mucho cuidado con las llamados coach, mucho cuidado con los llamados terapeutas que estudiaron un curso de 6 meses y que ya tienen o consideran tener las habilidades. A veces este tipo de información, por ejemplo, los coach, están más dirigidos a el cambiar en particular algo, en crecer algún área en particular de la persona. Por ejemplo, son personas que pueden acompañar para tener mejores relaciones en el trabajo, para tener más capacidades en el trabajo. Entonces, este tipo de personas nos pueden ayudar específicamente para algún objetivo y son como si fuera un maestro, una guía o unas clases. Pero esto no significa que sean capaces de podernos ayudar en situaciones emocionales en donde el origen de la situación que estoy teniendo va más allá de lo que parece. Es decir, si yo me estoy relacionando con mi novio tóxico que me golpea, que me agrede, y esto no se trata de que yo lo entienda, se trata de que yo tenga que sanar también y probablemente la relación con mi papá, la relación con mi mamá, heridas frustrantes o heridas en el pasado, o si yo quiero bajar de peso y el saber solo que quiero bajar de peso no es suficiente, yo tengo que sanar por qué estoy subiendo de peso. Muchas veces las obesidades son ocasionadas por violaciones cuando son jóvenes o cuando son niños y esto ahí se queda como un bloqueo y es difícil de acceder. Entonces, muchísimo cuidado, no tengan miedo de preguntar cuál es su formación, si están titulados, no tengan miedo de investigar antes de hacer una consulta, pregunten, cerciórense que realmente sean terapeutas y si no son terapeutas, nada más acudan a aprender lo que tengan que aprender, pero no es un proceso personal, así que tengan muchísimo cuidado con esto, por favor. Cualquier duda, igual o alguna pregunta, pues con todo gusto yo también los puedo apoyar para ayudarles un poquito más con este tema. Y también por último, ya ahorita que está muy de moda lo que son bueno, debido a la cuarentena que estamos teniendo, que ya no es cuarentena, ¿verdad? Es si es presencial o si es en línea. Muchas veces, bueno, ahorita ya está habiendo un poquito más de actividades y a lo mejor ahorita ya es más fácil encontrar psicólogos a nivel presencial, pero ya está desde los últimos meses el método en línea. En lo personal, hace como 2 años comencé con el método en línea y no era muy adepta a esto hasta que me di cuenta que muchos de mis pacientes eran de otros lugares y que ellos no tenían un acceso
o que no había psicólogos o que no se prestaban los medios adecuados para poder ir a terapia, y entonces me di cuenta que era muchísimo mejor que no ir a ninguna consulta. Definitivamente la parte presencial es vital, es muy importante para nosotros porque nosotros estamos atentas a nuestro lenguaje corporal, estamos entrenados para estar observando más de lo que vemos, y pues es muy importante el lenguaje corporal y toda la gesticulación, hasta el color de la piel, el color de la cara o todas las reacciones que pueda tener la persona. Sin embargo, la parte de la psicología en línea también es una excelente alternativa porque aunque se carecen de algunos elementos, también tiene otros elementos y otras ventajas. Muchas otras ventajas de traslados, algunos pueden ser de costos o de el difícil acceso para poder llegar a esta práctica. En lo personal me gusta mucho, tengo pacientes de varios lados, en línea, tengo pacientes afortunadamente que han confiado en mí, de algunos otros municipios del Jalisco. Yo me encuentro en Guadalajara, Jalisco, y también de otros países. Tengo pacientes hasta de Arabia Saudita, entonces, y de Estados Unidos. Entonces, en su momento ellos no tienen no tienen la oportunidad de encontrar un terapeuta que sea el adecuado, o no existe o no hablan el idioma. Estas personas que atiendo son latinos y se sienten más cómodos con culturas muy parecidas a las de ellos. Entonces, definitivamente es una excelente opción, solamente que también tenemos que, como terapeutas, tener ciertas normas y ciertas reglas para poder llevar a cabo nuestra terapia en línea. Pero en definitiva, sea en línea o sea en presencial, yo les sugiero que ustedes busquen su terapeuta adecuado, vean cómo se sienten, investiguen si realmente sabe, si realmente es un licenciado, si realmente es un maestro, si realmente está titulado, y ustedes vayan probando. Puede ser que al que yo llame el mejor psicólogo de todos no sea para todos, y eso tiene que ver también con información personal, ya sea del terapeuta como del el paciente. Entonces tomen esto en cuenta, espero que les haya servido. Si tienen cualquier duda, con toda confianza les puedo atender, les puedo responder las dudas que pudieran tener. Y aprovechando, denle like, compartan esta información, y los invito también a nuestra tercera edición del taller de Descodificando la manera del dinero, la manera en cómo percibo el dinero, y también les anticipo que vamos a tener por allí otro taller en línea de Descodificando el sobrepeso, y por ahí tengo unas ideas muy buenas que están muy pronto. Entonces, para que estén atentos y compartan esta información. Acuérdense que me pueden seguir en las redes, en Facebook como en Instagram, como psicóloga Livierta Mayo. Espero que tengan un excelente día y les mando un abrazo, que tengan todos un bendecido día.